Saludos amigos. Tenemos acá un motor de una secadora eléctrica de ropa. En realidad es de la marca Whirlpool, pero lo usan otro tipo de lavadoras también y funcionan bajo el mismo principio. De modo que esto que voy a sugerirles ahora puedes aplicar también para diversos tipos de secadoras eléctricas. El motor en realidad traía dos problemas. Ya le hemos reparado uno de ellos porque pues el motor no arrancaba. Entonces un procedimiento ahí muy sencillo y les dejo el enlace en la descripción al video en donde nosotros sugerimos cómo revisar, qué puntos revisar hasta encontrar la causa de por qué el motor no arranca y repararlo si es reparable. También habíamos sugerido ya otros videos en donde nosotros hablamos acerca del diagrama interno de este motor, acerca del interruptor centrífugo, cómo funciona, cómo se conecta directo por si quiere usarlo con algún propósito fuera de la secadora. Les dejo otros dos enlaces más ahí en la descripción para no alargarnos mucho en este video. Okay. Acá la secadora tenía un segundo problema, aparte de que el motor no arrancaba y que ya lo reparamos. Aparte de eso, tenía otro problema, que la secadora no le encendían, no le encienden las resistencias, ¿verdad? No le calientan las resistencias. Cuando las resistencias de una secadora de ropa no encienden, pues las causas pueden ser diversas, ¿verdad? Recuerden que estas resistencias trabajan a 220, pues tenemos que asegurarnos de que efectivamente le esté llegando 220 al toma de corriente y del toma de corriente al interior de la secadora a través del cable de alimentación. Y pues ya dentro de la secadora podemos revisar los sensores, los interruptores de seguridad, termostatos, las resistencias mismas, el cableado. Todo eso puede influir en que las resistencias no calienten o no enciendan. Pero también hay un punto que se da cuando uno enciende la resistencia, es que el interruptor centrífugo del motor está dañado y no le está pasando corriente a las resistencias. Resulta que en las secadoras eléctricas de ropa, el 220 va conectado acá al motor, pero el motor únicamente funciona con 120 voltios. Ahora les voy a hacer un diagramita para explicarles cómo es que se da eso. Entonces, el motor únicamente ocupa 120 voltios, pero las resistencias trabajan con 220. Esos 220 también se conectan acá. Entonces, cuando el motor arranca, el interruptor centrífugo cierra un juego de dos contactos a través de la cual van las dos fases del 220. Entonces pasan a través de esos contactos y alimentan a la resistencia para que la resistencia encienda, considerando que todo lo demás está bien, ¿verdad? Entonces, si esos contactos se dañan, se rompen, se desenganchan o se ensucian, entonces no va a pasar corriente a la resistencia. Aunque el motor arranque y todo lo demás, la secadora pues se vea funcionando, no van a recibir corriente las resistencias y no van a trabajar. Entonces voy a sugerirles cómo revisar paso a paso los contactos del interruptor centrífugo del motor que alimentan a la resistencia, por si fuera esta la causa. De hecho, en este caso, la causa de que no caliente la resistencia es eso, el interruptor centrífugo. Vamos a verlo ahora, cómo revisarlo y cómo darle solución a este punto. Ok, vamos a comenzar diciéndoles que la regleta de conexión donde va el interruptor centrífugo tiene unos terminales enumerados de la siguiente manera: 1, 2, 3, 4, 5, 6 y tierra. Ok, tiene 6 pines de conexión para la alimentación del motor a 120 voltios y los pines de conexión para la resistencia a 220 y un conector a tierra, que es este que tenemos acá. Entonces van a ver ustedes 7 pines, pero en realidad son los de conexión son 6, ¿ok? Tiene acá he tratado de representar lo que sería el cuerpo del interruptor centrífugo con sus 7 pines, más bien con sus 5 pines de conexión y el de conexión a tierra, las resistencias de la secadora y el motor de la secadora. Y acá arriba tenemos una línea de 110, otra línea de 110, juntas serían 220 y un neutro. Acá tenemos lo que serían los contactos de los interruptores. Fíjense, entre el terminal 5 y el terminal 3, que son los del arranque del motor, tenemos un juego de contactos, ahí los pueden ver. Esos dos que tenemos ahí están cerrados. Esa es la condición en que normalmente están cuando el motor está apagado. Cuando nosotros le mandamos corriente a través del programador, le damos inicio, entonces ocurre lo siguiente: una línea de 110 voltios va conectada acá a través del mazo de cable al terminal número 5. Estaría llegando 110 a través del terminal 5. El terminal 5 pasa a través de los contactos del interruptor centrífugo y de este contacto del interruptor centrífugo sale una línea que va directamente a la bobina de arranque. Y a la bobina de trabajo le llegaría corriente directamente desde aquí, del terminal 5. El motor va a cerrar circuito a través de un fusible térmico que tenemos acá, este cuadrito. Va a cerrar circuito a través del terminal 4. Este terminal 4 va directamente al neutro. Ok. Entra la corriente por acá al terminal 5, va a la bobina de trabajo. La bobina de trabajo se energiza, pues ya está cerrando el circuito, y la de arranque se energiza a través de los contactos del interruptor centrífugo. ¿Sí? Cierra el circuito también a través del neutro, se produce el arranque del motor. Por la fuerza centrífuga
del giro del rotor, hay un mecanismo interno que hace que se abran los contactos. Se abrirían los contactos del interruptor que alimenta la bobina de arranque del motor nada más. Entonces la bobina de arranque ya no recibe corriente, pero la de trabajo sí. Entonces, a partir de aquí, el motor ya queda girando únicamente con su bobina de trabajo. No tiene capacitor. Lo que tiene este motor es una bobina auxiliar de arranque. Ok, listo. Quedó corriendo los 110 voltios a través de la bobina de trabajo y al neutro quedó funcionando. Pero aquí quedó abierto, entonces ya la bobina de arranque no recibe corriente. Pero cuando estos contactos se abren, el mecanismo centrífugo empuja este platino hacia abajo. Lo tira hacia abajo y cierra este otro contacto. Y cierra estos otros dos contactos que están normalmente abiertos. Lo único que estaban cerrados eran estos. Al cerrarse este contacto, vamos a ponerlo aquí con línea imaginaria. ¿Okay? Al cerrarse estos dos contactos, esta línea que tenemos acá con 110 va a pasar la corriente hasta acá porque este contacto se cierra y de aquí pasa al terminal 6, del terminal 6 a la resistencia de calentamiento. De la resistencia de calentamiento, esa resistencia va a cerrar circuito a través del terminal 2, a través de estos contactos que estarían cerrados en el momento en que el motor esté encendido, y de aquí se comunicaría directamente vamos a pasarlo por acá, pin 1, ¿sí? Hasta la otra línea de 110, de modo que a la resistencia le estaría llegando 110, 110 son 220 y se enciende. Eso es cuando el motor ya arrancó. Ahora, cuando el motor se apaga, pues obviamente el interruptor centrífugo va a permitir que los contactos, estos de acá arriba, vuelvan a cerrarse, pero ya no hay corriente, pues el motor le estamos quitando la corriente al motor. ¿Okay? Se cierran estos contactos, listos, quedan cerrados para un próximo arranque y estos otros dos se abren, de modo que le cortan la corriente a la resistencia. Ese es el modo sencillo en que funciona, pero ¿qué sucede cuando uno de estos dos contactos, de los de la resistencia, se ensuciaron, se rompieron? Bueno, diversas causas. Entonces, al no pasar corriente a través de uno de estos dos, la resistencia no va a funcionar, aunque el motor arranque y quede perfectamente todo funcionando, los controles bonitos, pero no está pasando corriente a la resistencia, no va a encender. Entonces, eso sucede cuando los contactos del interruptor centrífugo que conectan a la resistencia se ensucian o se dañan. Entonces, vamos a verlos acá ahora. Ok, esto que tenemos acá en el motor es el mecanismo centrífugo. Esto que tenemos acá es el resorte y esta polea que tenemos acá, que está cuando el motor arranca, esta polea se va hacia atrás, ¿ven? Así. Y cuando se apaga, se va hacia adelante, arranca, apaga, por efecto de la fuerza centrífuga. Entonces, cuando el motor arranca, los contactos que alimentan a la resistencia se tienen que cerrar y dar continuidad para que le pueda pasar corriente a la resistencia porque el motor está encendido, la secadora va a entrar en acción, ¿verdad? Entonces, debería haber continuidad entre los pines que van a alimentar a la resistencia. Y cuando el motor se apaga, el mecanismo vuelve a su posición de reposo. Entonces esos contactos tienen que perder continuidad para que se abran la resistencia y se apaguen. Ok, encienden la resistencia, apagan la resistencia. Ok, vamos a ver entonces. Bien, configuramos nuestro multímetro en continuidad. Ok, con señal sonora. Y vamos a ver entonces. Dijimos que los contactos de la resistencia, vamos a probar uno de ellos. Dice que está entre el terminal 5 y el terminal 6. Buscamos el número 5, que es este, y el 6, que es este otro. Vamos a empujar el mecanismo centrífugo simulando que el motor arrancó y que tiene que dar paso a la corriente de la resistencia. Es decir, que al arrancar el motor, al empujar el interruptor centrífugo hacia atrás, tiene que darse continuidad en esos terminales para que le llegue corriente a la resistencia. Vamos a ver. Ahí tenemos, ¿ven? Motor encendido, motor apagado. Motor encendido, se cierra la continuidad de los contactos para que le pase corriente a la resistencia. Motor apagado, se abre la continuidad para que se apague la resistencia. Ok, este es el terminal 5 y 6. Los otros contactos es terminal 1 o pin 1 y el pin 2. Pin 1 y el pin 2, que es este de acá. Cuando encendamos el motor, el mecanismo centrífugo va a cerrar la continuidad entre los terminales 1 y 2. Vamos a ver. ¿Ven? No pasa nada. ¿Ven? No hay continuidad. No se cierra la continuidad entre estos terminales, entre estos contactos que están entre el pin 1 y el pin 2. No hay continuidad acá. Por lo tanto, al no haber continuidad en alguna parte de este circuito, no va a pasar corriente a la resistencia y no van a encender. Ok, vamos a ver entonces cómo resolvemos esto. Quitamos estos dos tornillos de acá. Ya que hemos quitado los tornillos, entonces enderezamos un poquito este terminal de conexión a tierra para que no nos estorbe y quitamos la tapa con muchísimo cuidado para que no se nos vayan a desmontar los contactos y vayamos a perder el orden. Ok, entonces fíjense, lo abrimos un poquito de aquí abajo y lo empujamos hacia abajo. Y al hacer esto, pues nos quedan al descubierto los platinos
con los contactos. Este es de conexión a tierra. Lo vamos a quitar un poco para que no nos haga interferencia. ¿Ven? Lo extraemos. Entonces, el pin número 1 es este que tenemos acá. Fíjense cómo este pin número 1 va a un platino y ese platino va a un contacto, este que tenemos acá. Cuando cierra contacto, comunica al terminal número 2. Cuando los contactos se cierren, tiene que haber continuidad entre el contacto del pin 1, que es este, y el contacto del pin 2, que es este otro, que fue donde no tuvimos resistencia. Los otros dos contactos que van a comunicar a la resistencia están comprendidos entre los terminales 5 y el terminal 6. Vamos a ver, este es el terminal 5, fíjense cómo a través de una platina se comunica a este contacto y este contacto va al terminal número 6. Y acá, que sería el que va al terminal número 3, que es el que alimentaría el motor para que arranque. Pero como les digo, cuando el motor arranca, estos contactos se abren y se van a cerrar. Los que están entre el terminal 5 y 6 y el terminal 1 y 2. Pero como vimos, los contactos que están entre los terminales 5 y 6 funcionan bien, hay continuidad. Donde no hay continuidad es entre los terminales que van a los pines 1 y 6. Vamos a ver qué es lo que pasa. Bien, acá cuando hemos quitado la tapa del interruptor centrífugo, pues entonces los contactos quedan como si el motor estuviera encendido, ¿verdad? Este contacto debería estar cerrado cuando el motor está apagado. Ese contactito de arriba debe estar cerrado. Cuando el motor arranca, se abre el contacto de arriba y se cierra el de abajo. Ok, y este otro también, cuando el motor está apagado, estaría el contacto abierto y únicamente se cierra cuando el motor está encendido. Ok, entonces ahí donde está es como si el motor estuviera encendido. Entonces, es decir, este juego de contactos de abajo deberían estar dando continuidad los dos. Vamos a ver entonces entre el terminal número 5, que es este, el pin número 5, y el pin número 6 debería haber continuidad. Ahí la tenemos. Y entre el terminal número 1, entre el pin número 1 y el pin número 2 debería también haber continuidad. Y ven ustedes, no la hay. Es decir, este contacto está fallando. Por lo tanto, hay un terminal de la resistencia de 220 que no está recibiendo voltaje, entonces no va a funcionar la resistencia. Ven, por problema acá del interruptor centrífugo. Eso pues, como les decía hace un momento, puede darse por suciedad, porque ahí donde se ve pues están bien, no están rotos, no están desmontados, simplemente pueden estar muy sucios. Entonces vamos a quitar los dos, pero vamos a limpiar el que vamos a enfocarnos en este de abajo, que es el que está rompiendo la continuidad. Entonces para extraer este, digamos, el 1, podemos hacerlo de esta manera, fíjense, hacemos palanca un poco aquí y él viene saliendo. Aquí tenemos el terminal número 1 y como pueden ver ustedes está carbonizado, o sea, está sucio. Ok, vamos a ver este otro, este de acá, que es el 2. Vamos a ver, ahí viene saliendo y véanlo también, ahí está. Tiene una capita de carbón encima. Vamos a sacar el 3, a ver qué pasa. Aquí está. Y vean ustedes el estado de este contacto. Está limpiecito, no requiere más nada. Está en el estado en que tiene que estar. Pero si quieren le pegan una limpiadita, no importa. Para limpiar estos contactos yo recomiendo usar lija al agua, primero una número 600 y luego una 800 y posteriormente lo lavamos con thinner y listo. Ese es todo el procedimiento de limpieza. Ok, señores, y luego de unos minutos realizando ese procedimiento de limpieza, le hemos quitado la capa de suciedad de carbón que tenían los contactos. Como les decía, lija 600 primero, lija 600 después y finalmente lavarlos con thinner. Ok, vamos a colocarlo entonces en su sitio nuevamente. Acá, por acá abajo, fíjense dónde iba, por acá, sí, en este espacio, ahí. Lo apretamos hacia adentro para que encaje en su orificio. Ahí está. Lo empujamos hasta que tope. Y ahí tenemos ya los contactos del pin número 1. Y vamos con el del número 2 y lo empujamos hacia adentro. Y ahí lo tenemos ya. Ok, conectamos el pin de conexión a tierra, que ponemos en su sitio. Ok, ahí es donde iba. Ahora colocamos la tapa, la introducimos aquí por abajo primero, que enganche esa ranura en la lámina del terminal. Y aquí, vamos a ver, al momento de armar este huequito de esta pieza color marrón, tiene que enganchar en este pin que vemos ahí. Ok, ok, ahí enganchó. Listo, ya con eso nada más le ponemos los tornillos, eso es todo. Ok, ya armado el interruptor centrífugo, entonces volvemos a hacer la prueba de continuidad de los contactos. Primer juego de contactos está entre el terminal que está marcado con el número 5 y el que está marcado con el número 6. Cuando yo empuje al interruptor centrífugo debe darse la continuidad. Ahí la tenemos, ¿ven? Motor encendido, continuidad hacia las resistencias para que encienda. Motor apagado,
se rompe la continuidad para que se apaguen la resistencia, obviamente el motor también. Ok, el otro juego de contacto hacia la resistencia es terminal 1 o pin 1 y pin número 2, que es este último que tenemos acá. Vamos a ver, motor encendido, debe haber continuidad. Vamos a ver, motor encendido, ¿ven? Motor apagado, se rompe la continuidad. Así es como tiene que funcionar, ¿ok? Con mucho cuidado, si ustedes lo prefieren, pueden hacer la prueba también con corriente. ¿Por qué? Porque si nosotros nos equivocamos de terminales, podemos quemar el multímetro. ¿Okay? Tal vez no nos haga ningún daño a nosotros, pero echamos a perder el multímetro. Yo voy a poner un terminal del cable de alimentación acá, entre el terminal 5 y otro en el terminal 4. Ok, 5 y 4, ¿se acuerdan? Para que el motor arranque. Ahí tenemos cable de alimentación entre pin 5 y pin 4 y terminales del tester que van a marcar continuidad cuando arranque el motor. Vamos a ver entonces, voy a conectar el motor y escuchen ustedes si se da la continuidad o no. ¿Ven? ¿Escuchan? Motor y continuidad juntos. Se quita, ¿ven? Cuando el interruptor centrífugo se desactiva, se va a la continuidad apagando la resistencia. Vamos a ver, continuidad, se activa la resistencia. Apago el motor y se abre el interruptor. ¿Ven? Se apaga. Vamos a ver entonces, ahora sería entre los terminales 5 y terminal 6. Arrancamos el motor. ¿Ven? Continuidad. Con el motor encendido para que funcione la resistencia. Apago el motor, se abre el interruptor y se apaga la resistencia. Listo. Con eso tenemos resuelto nosotros el problemita por el cual nos habían traído este motor. Ahora tiene que llevárselo al cliente, instalarlo y probarlo. A menos que haya otro problema, como les digo, que habría que verlo en la secadora, pero bueno, esperemos que no. Gracias por su visita, por su like, por su comentario y por compartir nuestros videos para que más amigos se beneficien con la información que gustosamente nosotros les compartimos acá. Y gracias a Dios y con mucho gusto. Que Dios les bendiga con salud, trabajo, paz, éxitos y mucha prosperidad a todos amigos en cualquier lugar del mundo en donde ustedes se encuentren. Es nuestro deseo de siempre que todos ustedes se encuentren muy bien. Nos veremos en un próximo video, si Dios así lo permite. Hasta entonces, muchísimas gracias.